muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Gracias por acompañarnos en estos espacios y hoy nos reunimos para el gran lanzamiento de IALE, herramienta para el control ciudadano al Congreso, el indicador que mide la afinidad de proyectos de ley en curso, leyes aprobadas y congresistas con la libertad económica. Organizamos este evento gracias al apoyo de Atlas Network. Con IALE buscamos promover la responsabilidad política de los congresistas en relación con la libertad económica, evaluando cómo sus decisiones legislativas pueden afectar positiva o negativamente la libertad. Esta iniciativa surge también como respuesta a los problemas que hemos identificado en relación con la pérdida de confianza al Congreso por parte de los ciudadanos y las preocupaciones frente a cómo las decisiones y acciones legislativas afectan la libertad económica de los colombianos. Nos da gusto nuevamente recibirlos en las instalaciones del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y expresamos nuestros agradecimientos a la institución en cabeza de su rectora Emilia Restrepo. Extendemos un saludo especial a los congresistas que nos acompañan, a los miembros de nuestro Consejo Directivo, funcionarios del Gobierno Nacional, representantes del sector privado, periodistas de medios de comunicación, invitados especiales y demás asistentes. Para dar comienzo a la agenda del día, invitamos a la tarima a nuestro director ejecutivo, Carlos Augusto Chacón. Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en este importante lanzamiento de un proyecto que llevamos consolidando durante casi 2 años y que ha sido el esfuerzo del equipo del Instituto de Ciencia Política. Por eso quiero empezar agradeciendo a Alba García, a Paula Anzaga, a Catherine Cuervo, a Catherine Flores, al profesor Javier Garay, que también está por ahí, quien nos apoyó en los inicios del desarrollo de esta metodología, y a todos los que se han sumado a esta iniciativa, y espero que no se me quede nadie del equipo del ICP, porque realmente ha sido un esfuerzo titánico lanzar una herramienta que es pionera. La reciente cifra publicada por el DANE, que indica que la economía colombiana medida por el PIB solo creció 0,6% en 2023, contrastada con el creciente 37% de la población que permanece en situación de pobreza, demuestra no solamente el bajo desempeño de la situación económica del país, sino también la preocupante incapacidad institucional para revertirlo. El bajo crecimiento, acompañado de una significativa disminución de la inversión del menos 17%, resalta no solo el nivel de producción cada vez más bajo, sino también la limitada capacidad de salir de la crisis a corto plazo. Como afirmaba Hernán Echavarría Olózaga en 1992, sin inversión no puede haber crecimiento de las empresas y el proceso de industrialización no puede desarrollarse. No hay inversión sin excedentes que puedan acumularse y transferirse a los productivos multiplicadores de la productividad. Algunos sostienen que la falta de inversión puede remediarse mediante la inversión estatal. No obstante, esta no surge sino de los excedentes privados. En este contexto, siguiendo el pensamiento económico de Hernán Echavarría, se pensaba que esa acumulación de capital la podría hacer el Estado, y de eso se trataba el socialismo, pero ya sabemos, por la experiencia de los países hasta hace poco socialistas, que el capital en poder del Estado crea toda clase de problemas, un pensamiento que aún sigue vigente. Estas ideas siguen estando muy presentes en nuestra sociedad, como lo están las preocupaciones de don Hernán sobre cómo generar crecimiento económico y avanzar hacia una industrialización que nos permita insertarnos en los mercados internacionales y sobre cómo resolver los problemas de pobreza y enfrentar la violencia que tanto daño le hace a nuestra sociedad. A pesar de los avances significativos que el país ha experimentado en las últimas décadas, debemos admitir que nos ha faltado ambición y claridad en la definición del modelo económico y político que debemos adoptar si queremos resolver esos problemas y si además queremos contar con las salvaguardias institucionales contra las tendencias autoritarias y populistas. Ante la persistencia de muchos de esos problemas económicos, sociales, políticos y de seguridad, desde el Instituto de Ciencia Política, antes que ofrecer respuestas, nos preocupamos por hacer preguntas sobre qué es lo que nos ha faltado,
¿Por qué otros países, apenas en unas décadas, han logrado crecer y generar prosperidad incluyente? ¿Podemos acaso pensar en un modelo que nos permita proponer soluciones al país? Responder a esas preguntas, siguiendo a Robinson y Acemoglu, a Douglas North, a Buchanan, a Deirdre McCloskey, entre otros, encontramos que son las instituciones, es decir, las reglas de juego, que son las que permiten que los países decidan adoptar un modelo que marque la diferencia entre el camino hacia la servidumbre y el camino de la prosperidad. Esto nos llevó a plantearnos la necesidad de ser críticos de las instituciones extractivas, basadas en la captura de rentas y el cronicapitalismo mercantilismo, y promover las instituciones inclusivas, fundamentadas en el modelo político y económico de la libertad económica. Si bien su adopción ha sido desigual entre los países y en ocasiones éstas se han abandonado, la incorporación de esas reglas de juego dio como resultado lo que Deirdre McCloskey llama el gran enriquecimiento, que aumentó los ingresos promedio de 30 a 100 veces en los países a los que han llevado a sostener estas reglas de juego. Al mirar la realidad colombiana notamos que no hemos sido lo suficientemente acertados para llevar a cabo las transformaciones necesarias para privilegiar las instituciones inclusivas que nos permitirían multiplicar la inversión, hacer crecer nuestra economía, disminuir radicalmente la pobreza y solucionar los problemas de violencia. Por esta razón, desde el ICP, a través del Observatorio Legislativo, seguimos de cerca la labor del Congreso de la República para advertir cuándo la legislación puede llevar al país por una senda de un crecimiento mediocre o cuándo puede servir para permitir que la sociedad dé un salto cualitativo y cuantitativo hacia la prosperidad económica, la movilidad social y la superación de la violencia. Para hacerlo, tomamos como referencia los criterios de diversos indicadores internacionales. Por ejemplo, el informe anual del Fraser Institute, del Property Rights Alliance, del Legatum Institute, son indicadores que en sus últimos resultados evidencian que los países con mayor libertad económica demuestran mayor prosperidad, inversión, crecimiento del PIB, mayor ingreso per cápita, menor violencia, así como mejores indicadores sociales y ambientales. Desafortunadamente, en Colombia, según el último reporte anual de libertad económica realizado por el Fraser Institute de Canadá, el país ocupa el lugar 89 entre 165 países evaluados, posición similar que registran los demás índices que miden la libertad económica y la prosperidad. Los hallazgos sobre el estancamiento del país en materia de libertad económica se refuerzan con los resultados de los cálculos nacionales monitoreados por el ICP a través del Observatorio Económico. En el índice de competitividad fiscal internacional que elabora nuestro aliado Tax Foundation, Colombia ocupó la posición 38 entre 38 países de la OCDE, siendo el país con la estructura tributaria menos competitiva de ese grupo. Mientras que en el índice de burocracia calculado por el ICP en 2022, se ratifica la relación inversamente proporcional entre el tamaño del Estado y el tamaño del tejido empresarial. El crecimiento del Estado, en lugar de fomentar el desarrollo empresarial, acelera su declive. En un país en el que el 91,8% de las empresas son microempresas, el Estado se ha convertido en una carga cada vez más que en un potenciador. Las microempresas en el país dedican una cantidad significativa de tiempo y recursos para cumplir con la ley y la burocracia. Asignan un promedio de 477 horas de trabajo al año para cumplir con los requisitos burocráticos. A un pequeño empresario anualmente le toma en promedio 60 de los 246 días laborales para cumplir con las obligaciones de empleo. Esto quiere decir que el 24% del tiempo debe dejar de un lado su actividad económica principal para cumplir con esta carga. Es decir, las reglas de juego que define la legislación están limitando las oportunidades para el emprendimiento, el crecimiento empresarial y productivo y el empoderamiento de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones económicas, con un efecto adicional que atenta contra la democracia liberal, como lo son la corrupción y el clientelismo. Cuando la legislación favorece las instituciones rentistas, ampliando el poder del Estado y la sustitución de las decisiones de las personas por las de los políticos y burócratas, es previsible que aumenten esos efectos ante los incentivos perversos que se generan. Ahora bien, cuando la corrupción aumenta, culpar únicamente al burócrata o al político por desviación moral no es suficiente. Este es el resultado de la restricción deliberada de mercados potenciales por la creencia de que el Estado puede superar la iniciativa privada en eficiencia. En consecuencia, el Estado opera de manera monopólica y distorsionada, favoreciendo a unos pocos que pueden acceder a sus concesiones.
Estas reflexiones cobran importancia cuando las consideramos en un contexto de creciente desafección de los ciudadanos con la democracia y de pérdida de credibilidad y legitimidad tanto del Congreso como de los congresistas. Dos fenómenos que deben ser contrarrestados si queremos prevenir el autoritarismo y el populismo, pues solo la separación de poderes con un Congreso legítimo y cercano al ciudadano logra combatir el abuso y la concentración de poder. Para contribuir a la recuperación de esa confianza, resulta fundamental que los ciudadanos puedan conocer el desempeño de sus congresistas y los efectos que tienen sus decisiones que toman cuando lideran y aprueban determinados proyectos de ley, pudiéndoles asignar responsabilidades y pedirles cuentas por su gestión. Por lo tanto, para hacer un control ciudadano efectivo, al Congreso y a los congresistas se requiere de información y de análisis sobre los impactos que tiene la legislación que aprueban. Frente a estas necesidades del ICP, desarrollamos el indicador de afinidad con la libertad económica que hoy lanzamos como una herramienta pionera, que sintetiza los principales elementos del modelo que promovemos para lograr la superación de la pobreza y la construcción de paz para Colombia, al tiempo que esperamos contribuir al control ciudadano efectivo para garantizar la confianza y la legitimidad en el Congreso de la República. Esta herramienta tiene dos antecedentes, uno programático y otro político. Nuestra propuesta programática es el resultado del trabajo que hemos desarrollado en el ICP desde el 2019 en temas como el Gran Acuerdo sobre lo fundamental para el desarrollo integral del sector rural, el estudio de casos sobre el catastro multipropósito y el estudio de casos sobre licencias obligatorias en el marco de los resultados del Índice de Derechos de Propiedad Privada para Colombia, así como los resultados del Índice de Burocracia de Atlas Network en el que participamos. Nuestra contribución al estudio de casos sobre apertura económica del Legatum Institute de Inglaterra e incluso las recomendaciones que presentamos a la Comisión de la Verdad sobre el impacto de la violencia en empresarios y emprendedores de todos los tamaños. Lo anterior se complementa con los resultados del Audit de Libertad Económica para Colombia en el marco del Economic Freedom Index 2021 que llevamos a cabo conjuntamente con el Fraser Institute de Canadá con el apoyo de Atlas Network, y de las recomendaciones que presentamos al país para construir una agenda política de reformas que favorezcan la libertad. Es decir, no han sido solamente los datos de los indicadores, sino las conclusiones de decenas de mesas técnicas y diálogos ciudadanos con distintos sectores. Este fundamento programático nos permite analizar y evaluar los proyectos de ley y las leyes aprobadas a través de la metodología de IALE. El segundo antecedente es político y surgió después de las elecciones al Congreso del 2022. Resultó desconcertante al país observar cómo numerosos partidos políticos y candidatos que durante sus campañas se opusieron claramente a un modelo político con un plan de gobierno contrario a la libertad económica, cambiaron de postura y comenzaron a respaldarlo, traicionando la confianza de sus electores. Este hecho nos llevó a buscar mecanismos que permitan que los ciudadanos conozcan cómo votan los congresistas, cuál es su responsabilidad frente a los proyectos de ley y las leyes que aprueban. Por lo tanto, analizar la legislación y el desempeño de los congresistas está motivado por el deseo de mejorar la calidad de la democracia y de incidir en defensa del modelo de la libertad económica a través de la adopción de reglas de juego inclusivas y el rechazo a todas las formas de intervencionismo que privilegia las instituciones extractivas. Para esto, a través de IALE medimos la afinidad de proyectos de ley, leyes aprobadas y congresistas con la libertad económica y tiene dos enfoques, uno preventivo y otro propositivo. El preventivo es advertir cuáles de las reglas de juego pueden llevar al estancamiento de la economía, acelerar la corrupción y sacrificar el empoderamiento ciudadano a favor del crecimiento del poder estatal. Nos permite medir la coherencia y efectividad de los congresistas respecto a sus agendas programáticas y su accionar legislativo, así como hacer un seguimiento al desempeño del Congreso en relación con la libertad económica. Pero también es propositivo porque nos permite que cada hallazgo pueda plantear soluciones alternativas para alcanzar reglas de juego afines con la libertad económica. Entendemos desde el ICP que el verdadero cambio proviene del poder identificar con claridad las creencias políticas que influyen en los proyectos de ley y el desempeño de los congresistas, las cuales dejan una marca perdurable en los resultados económicos a lo largo de generaciones. Aunque ya le evalúa a los congresistas, su objetivo no radica en señalar a nivel personal si son buenos o malos congresistas, sino en analizar el impacto de las reglas que ellos promueven o apoyan, cuyos efectos perduran más allá de los periodos legislativos.
Estamos convencidos que el control ciudadano comienza con el reconocimiento de que las reglas de juego son fundamentales para garantizar nuestras libertades, el desarrollo económico y social y la construcción de paz. Como lo advirtieron Trenchard y Gordon en las famosas cartas de Catón que inspiraron la Revolución Americana, solo los controles impuestos a los gobernantes hacia las naciones libres y solo la falta de tales controles las convierten en esclavas. Los invitamos a conocer IALE, un medio para lograr mejorar la calidad de la democracia y avanzar hacia instituciones inclusivas de la libertad económica. Tengan ustedes la certeza de que el ICP continuará liderando acciones encaminadas a promover la libertad económica y defender las instituciones de la democracia liberal. En pocas semanas, Libre como tú será la marca de nuestra alianza con Canal 1, con la que trabajaremos para difundir estas ideas de manera masiva en todos los territorios. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias al director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Ahora vamos a seguir con la presentación de la página web. Para ello les entregaron en el registro una infografía donde van a encontrar el QR para que a la vez que vamos presentando puedan navegar también la herramienta. El director ejecutivo hará una presentación en vivo guiando por cada uno de los pasos y explicando la metodología de la herramienta. Los invitamos a escanear el código QR para que puedan ir ingresando. La herramienta se puede ver en un computador, pero también desde un celular. Es una herramienta interactiva que lo que hace es facilitar el acceso y el análisis completo a las dos cosas principales que mide IALE: los proyectos de ley en curso, las leyes aprobadas y el desempeño de los congresistas. Como lo mencioné en mis palabras y como lo mencionaron en la introducción de este evento, esta es una herramienta para ejercer control ciudadano al desempeño de los congresistas sobre el impacto que tienen sus decisiones en la economía. Por eso para nosotros es tan importante que ustedes la puedan utilizar. Es una herramienta que ha avanzado mucho, que nos tomó mucho tiempo y que, lo digo con mucho orgullo, no existe. Nosotros contrastamos la construcción metodológica y el desarrollo de esta herramienta con centros de pensamiento en América Latina de varios países que hacen labores de seguimiento legislativo y no cuentan con una herramienta como esta. Entonces, si ustedes van a la metodología, y quiero empezar por allí para que se den cuenta que esto realmente es muy robusto, en la sección de la pestaña metodología a mano derecha ustedes encontrarán para qué sirve IALE, que ya lo hemos explicado, la descripción de la metodología y especialmente destacarles dos temas. Este indicador está conformado por dos componentes, uno cualitativo y uno cuantitativo. El componente cualitativo está construido a partir de 6 dimensiones con 43 factores. 5 de esas dimensiones son las que utiliza el Fraser Institute de Canadá para medir la libertad económica de los países. Esos 5 factores son tamaño del Estado y tributación, tamaño del gobierno y tributación, propiedad privada y Estado de Derecho, dinero sano, libertad para comerciar internacionalmente, intervención en los mercados de empresas, trabajo y capitales. Y una sexta dimensión que es la de empoderamiento ciudadano, que fue construida por el Instituto de Ciencia Política y que complementa esta iniciativa. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a Alba Isabel García, que fue la persona que se pensó y se diseñó esta dimensión, que nos parece muy importante, porque ¿de qué sirve la libertad económica si realmente no son los ciudadanos los que pueden ejercerla? El otro componente, que es el cuantitativo, lo que permite hacer es 2 mediciones: IALE proyectos de ley y IALE leyes aprobadas, que es con lo que inicia el proceso. Nosotros empezamos evaluando el proyecto de ley y la ley de acuerdo a estos 43 factores, de ahí determinamos cuál es el nivel de afinidad de esa ley o proyecto de ley con la libertad económica, lo que después nos permite determinar IALE congresistas, que es el nivel de afinidad que tienen los congresistas con respecto a ese proyecto de ley, y luego a medida que vamos alimentando la herramienta con más proyectos de ley, pues seguramente la afinidad de los congresistas variará. Esperemos no tanto y esperemos cada vez más a favor de la libertad. Además, este componente nos permite, o vamos a contar con 2
indicadores adicionales que esperamos tener listos al menos 6 meses antes de que culmine el periodo de estos congresistas que están hoy en día ejerciendo su mandato. Son 2 indicadores, uno de capacidad y agencia y uno de liderazgo, porque queremos medir también todas aquellas acciones que no se logran capturar en este momento, que es simplemente el trámite legislativo en cuanto a autorías, ponencias y votaciones. Pero hay otras medidas que toman los congresistas, activas o pasivas, ya sea para defender o para impulsar proyectos de ley que puedan vulnerar la libertad económica. Como lo mencioné en las palabras, esto no mide qué tan bueno o qué tan malo es un congresista. Esto mide qué tanto ese desempeño de los congresistas es afín a la libertad económica. Si alguien quisiera hacer un indicador de qué tanto un congresista promueve ideas estatistas, colectivistas o intervencionistas desde el Estado, pues seguramente los resultados serían distintos. Aquí solamente medimos qué tanto la iniciativa, las acciones de los congresistas y qué tanto los proyectos de ley o las leyes afectan la libertad económica. Eso es muy importante, pero no quiero que el día de mañana vayan a decir es que me están diciendo que yo soy un mal congresista. No, estamos diciendo qué tanto su actividad legislativa se alinea con el modelo de la libertad económica. Ustedes podrán encontrar todos los detalles metodológicos, por supuesto no los voy a presentar todos, está de acceso público para que ustedes puedan ingresar, puedan revisar la metodología, está en un PDF, está detallado. Esto va acompañado de una serie de preguntas que son las que se le hacen al proyecto de ley para poder determinar la ponderación y luego, de acuerdo a eso, se determina el nivel de afinidad. Si van a la pestaña indicador, ustedes tienen 2 rutas para analizar IALE. Una ruta es el de congresistas y otra es el de normatividad, pero vamos a empezar por normatividad. Vamos a empezar con proyectos de ley en curso que es a propósito de la invitación de este evento. Analizamos la reforma laboral, pero ustedes muy pronto encontrarán también ahí el análisis de IALE de la reforma a la salud, de la reforma pensional, de la reforma a la educación, de la reforma a la ley de servicios públicos y otras reformas que este gobierno ha anunciado y que ya estamos evaluando. Tienen 3 paneles. El panel de arriba, ustedes van a poder encontrar todo el trámite legislativo. Y esto es muy importante. Es darle acceso a los ciudadanos de que conozcan realmente cómo pasa en el Congreso el proyecto de ley desde su radicación. En el panel de la mano izquierda ustedes encontrarán la información cuando está en radicación, qué información hay, quiénes lo radicaron, quiénes son los autores, la fecha, los links que llevan al proyecto de ley para que tengan un acceso completo. Si continúan en la parte de arriba, luego en el trámite corresponde la comisión. En la comisión ustedes van a poder encontrar la misma información actualizada, pero además van a poder acceder a las votaciones. Es decir, algo que nos parece fundamental, que los ciudadanos sepan cómo están votando sus congresistas. Esto es vital, porque muchas veces, más allá de la información que puedan hacer algunos influencers en redes sociales, el ciudadano no conoce el sentido de la votación de los congresistas, ¿sí? Y simplemente se nutre de lo que sale en medios de comunicación, eventualmente sobre la posición de alguno que otro congresista. Pero son más de 300 congresistas. No todos los ciudadanos saben cómo votan. Por eso nos parece fundamental, si ustedes se paran sobre cada una de las fotos, les va a decir el nombre de los congresistas. También eso los puede llevar a la ruta de congresistas, pero no se me anticipen, ya vamos a llegar allá. Lo que quería mostrarles es, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, estos fueron los congresistas que votaron a favor y los congresistas que votaron en contra. En el panel de la mano derecha, como este proyecto apenas va en la Comisión Séptima de Cámara, podrán encontrar el contenido del instituto que nos lleva a decir por qué valoramos, de la manera en que lo hacemos, el índice de afinidad de la libertad económica con este proyecto de ley. Como todavía no ha sido aprobado por el Congreso, aún no determinamos la afinidad de los congresistas con este proyecto de ley. Solo nos concentramos en el proyecto de ley. Podrán encontrar la información del instituto, de las mesas del Observatorio Legislativo que hemos hecho sobre la reforma laboral. Seguramente este año tendremos que hacer otra mesa del Observatorio Legislativo y ojalá NIF nos pueda acompañar, FENALCO, los gremios, los expertos. Está el video de las recomendaciones del año pasado, están las recomendaciones del año pasado. Ahí encontrarán 2 documentos muy importantes que justifican también el porqué de la evaluación que hicimos del proyecto de reforma laboral, cuáles son nuestras preocupaciones. Obviamente este es un documento mucho más extenso. Y luego encontrarán en impacto normativo, te pido que entres ahí,
Cuando ustedes van a encontrar el impacto normativo, van a encontrar los reportes que vamos a estar publicando desde el Instituto de Ciencia Política de los proyectos de ley en curso. Estos reportes son muy importantes porque son los que vamos a estar suministrando a los medios de comunicación, a la opinión pública y al mismo Congreso. Además de describir, obviamente, qué es el indicador, la metodología y las preguntas frecuentes, ustedes van a encontrar brevemente, sin necesidad de ir a la herramienta con estos reportes, baja por favor, la información muy rápida sobre el proyecto de ley, una nota sobre el estado del proyecto de ley, como en este caso en diciembre se votaron y aprobaron 16 artículos, indica que está pendiente la votación de otros artículos, seguramente a medida que avance, pues iremos actualizando esa información. ¿Quiénes fueron los ponentes? ¿Quiénes fueron los coordinadores ponentes? Esto es muy relevante, esto es información muy importante que normalmente la gente no tiene acceso a la mano, saber quiénes también son los responsables de presentar ponencia negativa o de presentar ponencia positiva o ponencia negativa, y luego también cómo se votan esas ponencias. Eso también lo van a poder encontrar en IALE, y en IALE también van a poder encontrar los links de las ponencias de cada uno de los congresistas. Es decir, transparentar todo el proceso legislativo, toda la participación. Si ustedes bajan, en estos reportes van a encontrar obviamente quiénes votaron a favor y en contra, ya lo he dicho, la importancia de transparentar esa información. Si bajas más, van entonces ya a encontrar el análisis puntualmente, baja por favor, van a encontrar ya los resultados de la afinidad. Conjuntamente con FENALCO hemos hecho una alianza muy importante para analizar el proyecto de reforma laboral, estableciendo varios de los impactos de este proyecto de ley en la economía, en el sector productivo y en el comercio. De aplicar las 6 dimensiones y los 43 factores y de medir los 43 factores, encontramos que la reforma laboral tiene una baja afinidad con la libertad económica. ¿Por qué? Porque encontramos que introduce una serie de regulaciones y restricciones que limitarían la libertad económica en aspectos críticos, como la intervención del Estado en el mercado laboral, la flexibilidad empresarial y la capacidad de los ciudadanos para participar libremente en la economía, lo que podría aumentar el desempleo y la informalidad. Y esto es muy importante, porque de ahí se derivan una serie de consecuencias en las otras dimensiones. Consecuencias e impactos que en muchos casos no están saliendo a la luz pública, que nos parece importante poner de manifiesto para que los congresistas también tomen decisiones informadas y sobre todo los ciudadanos desde ya empecemos a entender cuál va a ser el impacto de esta regulación. Esos efectos negativos analizados a la luz de la metodología demuestran la necesidad de revisar la propuesta para asegurar un equilibrio, por supuesto, entre la protección de los derechos de los trabajadores en un mercado laboral competitivo y un entorno económico libre que impulse el crecimiento económico sostenible y el bienestar para los colombianos. En todos nuestros reportes ustedes encontrarán ya obviamente también un análisis mucho más completo. Insisto, esto es un reporte, es corto, es puntual, va digamos a los principales hallazgos de acuerdo a cada uno de los indicadores, y eso los llevará a los documentos del ICP, que son el resultado no solamente del análisis profundo de IALE, sino de las mesas del Observatorio Legislativo. ¿Cuáles son esos potenciales impactos? Muy rápido, si te subes un poquito ahí, digamos, describe, resume de cada uno de los indicadores cuáles son los hallazgos, por qué se incrementaría el tamaño del gobierno y la tributación, es decir, un impacto que va a tener otras consecuencias además de esto, porque al aumentar esos costos de contratación se reduce la cantidad de empresas formales y se incentiva la informalidad y seguramente el desempleo. Eso va a hacer que menos personas coticen a los sistemas de seguridad social, lo que va a demandar que el Estado entre en déficit y empiece a buscar más recursos y seguramente a ofrecer subsidios para tratar de subsanar una situación que él mismo creó. Esos menores ingresos y mayores gastos generarán un déficit presupuestal, por lo que el Estado empezaría a estar tentado de romper la regla fiscal, algo que muchos hemos defendido permanentemente y que hemos sido muy críticos, debo decirlo, no solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores. Para corregir obviamente este problema, incrementarán impuestos para tener más ingresos. Esta medida hará que las personas tengan menos dinero para sus gastos personales, ahorrar e invertir. Esto simplemente para mostrarles cómo ya le hace una aproximación a un problema que es bastante complejo, pero que parece simple, que en el trámite legislativo y en la discusión política parece reducirse a que esto es simplemente reivindicar una serie de derechos. Sistema legal y derechos de protección de los derechos de propiedad privada. Hay un impacto directo. Temas como las rigideces laborales para el despido en casos de automatización preocupan porque está afectando directamente la propiedad privada.
está diciendo que usted no puede automatizar su empresa si no hace y no garantiza una estabilidad y no reconoce unos aspectos contractuales, limita la tercerización, digamos, va en contra de la flexibilización laboral, en fin, pero especialmente el tema, puntualmente el tema de la automatización nos preocupa, las indemnizaciones laborales. Estabilidad monetaria y competitividad sobre el sistema financiero, pues se presionaría el alza de precios de bienes y servicios y encareciendo el crédito. Ese aumento en los costos laborales conllevaría que las empresas suban los precios de sus productos, lo cual afecta la calidad de vida de los colombianos y las subidas de las tasas de interés porque el crédito se encarecería para comprar o emprender o adquirir vivienda, como consecuencia que el gobierno entraría a competir con los hogares y las empresas por recursos financieros para cubrir el déficit fiscal, afectando la asignación del crédito. Des en cuenta cómo hay una serie de consecuencias que se empiezan a desencadenar de una norma de esta naturaleza. Libertad para comerciar internacionalmente. Esas rigideces contractuales exige adaptaciones y las exigencias a las adaptaciones a la descarbonización dificulta la competitividad de las empresas y desincentiva la inversión extranjera directa, lo que podría afectar el comercio, el crecimiento de las empresas y las oportunidades de empleo. Es decir, al hacer más oneroso la contratación, las empresas internacionales van a buscar donde sea menos costoso la mano de obra y donde sea mucho más flexible poderse adaptar a las competencias. Y en un entorno en el que uno está viendo los resultados de México a propósito de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde están aprovechando eso, uno esperaría que Colombia estuviera pensando en cómo aprovechamos esta coyuntura para realmente insertarnos en esas cadenas de valor y competir. Esa disminución pues, podría devaluar el peso, por supuesto, encareciendo los productos importados y limitando el acceso de los hogares colombianos a bienes o mercados extranjeros, además, pues, obviamente, haciendo mucho más costosos los insumos en el extranjero. El quinto, que es la intervención del Estado en los mercados de bienes, servicios, trabajo y de capitales, pues claramente limitar, por ejemplo, uno de los temas que nos preocupa es que abiertamente la propuesta de reforma propone intervenciones en el mercado laboral reduciendo la flexibilidad y discriminando entre diferentes categorías de trabajadores y empresas, lo que afectaría la competitividad porque limita la contratación a tiempo parcial solo para micronegocios, lo que reduce las oportunidades para quienes tengan disponibilidad para emplearse en empresas de otros tamaños y a su vez desincentiva el crecimiento de pequeños negocios para poder mantener este beneficio. Esos son los costos ocultos de propuestas que parecen muy interesantes, muy buenas, pero a la larga nadie está pensando en los incentivos, ni en las externalidades negativas, ni en las consecuencias no anticipadas. Restringe la autonomía contractual, prohibiendo los contratos de prestación de servicios para actividades subordinadas, redefine las franjas horarias laborales y establece remuneraciones específicas para días de descanso y pues básicamente solo las empresas grandes estarán en capacidad de soportar el incremento de los costos laborales y de automatizarse y como lo dije al inicio de este evento, en un país donde más del 90% son micronegocios, pues claramente se pone en riesgo no solamente la formalidad de esos negocios, sino el empleo y nos estaría condenando a agudizar el problema de informalidad. El empoderamiento de la sociedad civil tiene mucho que ver con el tema sindical, el prohibir los pactos colectivos y el poner nuevas condiciones para las negociaciones colectivas, pues básicamente vulnera el derecho a no sindicalizarse. Nosotros creemos profundamente en la libertad de asociación, por supuesto, creemos que es muy importante que en una economía sana existan sindicatos, que las personas se puedan sindicalizar, se puedan asociar, pero también creemos que este tiene que ser un derecho libre y que no puede ser forzado por el Estado. Y que además el Estado no puede ser el que se entrometa en esas negociaciones entre los sindicatos y la empresa o entre aquellos trabajadores que deciden no sindicalizarse y la empresa. Por eso consideramos que hay serias afectaciones a ese empoderamiento porque básicamente están infantilizando a los trabajadores y nosotros creemos profundamente en un concepto que se llama adultismo, que es el que la economista Deirdre McCloskey utiliza para describir las economías más libres cuando tratan a sus ciudadanos como adultos y no como niños. Siguiente. Ahí encontrarán rápidamente cuáles fueron los elementos de la metodología que se utilizaron y nuestros aliados, que como lo dije, FENALCO ha sido un gran aliado en todo el trabajo de análisis que hemos hecho de la reforma laboral. Por supuesto, FENALCO tiene sus propios análisis, como lo tienen otras organizaciones importantes como ANIF, Fedesarrollo, etcétera. Nosotros hemos hecho también las propias nuestras. Estos reportes, como lo dijimos, permanentemente los estarán ustedes recibiendo. Esos reportes van a estar alojados en la página de IALE y los van a poder encontrar allí para hacerle un seguimiento. También, ¿por qué?
porque entre el debate entre las comisiones, entre las plenarias y entre cada una de las cámaras, estos proyectos de ley pueden surgir, pueden tener cambios. Y obviamente la idea es ir advirtiendo si los cambios terminan siendo favorables o terminan siendo mucho peores de lo que inicialmente era el proyecto de ley. Ustedes lo saben, una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa es lo que sale. Por eso es tan importante poder hacer todo el seguimiento. Listo. Y proyectos de ley, leyes sancionadas, ustedes encontrarán el primer piloto que hicimos nosotros con la reforma tributaria, pero muy pronto encontrarán también el Plan Nacional de Desarrollo, varias leyes que se aprobaron el año pasado, que ya estamos midiendo y que permitirá ir nutriendo el indicador. En la reforma tributaria, igual en el panel de arriba, ustedes van a tener todo el trámite. En este caso, sí ya llegamos hasta la conciliación, así que ustedes ya van a poder ver quiénes votaron en comisión. Obviamente, solamente los que son miembros de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes. Ahí van ustedes a encontrar quiénes votaron a favor, quiénes en contra, y el no aplica o el no es porque estuvieron ausentes, porque no encontramos la información. ¿De dónde tomamos nosotros la información? Y esto es muy importante. La tomamos de las actas de las plenarias de las comisiones de Cámara y Senado. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que desafortunadamente mucha información pública sobre las votaciones es muy imprecisa. Y porque también nos parece importante poner en evidencia a quienes no votan. Porque está muy bien los que votan a favor o en contra, pero también está muy bien que el ciudadano sepa cuando los congresistas están ausentes. No estamos juzgando o dando una valoración al hecho de que estén ausentes, pero es importante que el ciudadano sepa cuando un congresista no vota, que es en parte su responsabilidad. Entonces ahí ustedes lo van a encontrar. En este caso el proyecto de ley, tanto en la comisión como en la plenaria, como en la conciliación están las votaciones. Igual en el panel de mano derecha encontrarán todo el trabajo del instituto y al final en impacto normativo, para no extenderme mucho, pero ahí encontrarán todos los análisis que hemos venido haciendo a través del Observatorio Económico del Instituto a cómo la reforma tributaria ha empezado a impactar los distintos sectores de la economía. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho que la gente vaya viendo, también en el tiempo, como lo dije al inicio, es que las decisiones de los congresistas no se mueren con su periodo legislativo, impactan décadas, afectan la vida de generaciones. Entonces, eso es muy importante. Y nos faltó ya congresistas. Ya congresistas mide ahí sí ya entran ustedes a determinar la afinidad de los congresistas con los proyectos de ley, con la venia de la representante Marilén, que está aquí presente, porque qué feo es hablar del que no está presente. Quiero mostrar el indicador de la representante. Cuando ustedes entran allá, congresistas van a encontrar este despliegue del panel de control, van a poder mirar Cámara y Senado y van a poder ver por partidos políticos. Esto es muy importante. Entonces ustedes van a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, encuentran al congresista, ustedes al ir a revisar al congresista, se van a la reforma tributaria. De cada proyecto de ley van a estar ahí colgados, o sea, ahorita solamente está la ley de reforma tributaria, pero ahí los van a encontrar todos y van a ir pudiendo hacer un seguimiento, pero también luego van a ver los puntajes acumulados. Aquí igual, en el panel de la mano izquierda está, solo quiero mostrarles, si se van a la sección de arriba, en comisión, la representante no hizo parte de las comisiones, pero sí en plenaria y en conciliación. Y en la conciliación, vete a la conciliación, por favor. Gracias. Ahí sale el voto de la representante que votó negativo, es decir, se opuso al proyecto de ley. Eso lo van a poder ver, por supuesto, cuando son miembros de una comisión, lo van a poder ver desde el principio y si no, al final. También van a poder, entonces, ya les había mostrado, ver las votaciones, pero luego si yo me quiero ir, entonces ya determinar, ahí aparece un puntaje de 100 sobre 100, por supuesto, porque, insisto, solo hemos medido la reforma tributaria. Ustedes se van al panel de afinidad económica, estos tres tableros de control. La representante tiene una afinidad muy alta porque se opuso a la reforma tributaria. No registra ni en autorías ni en ponencias por ahora. En la medida en que los congresistas vayan participando activamente del proceso, pues van a tener unos puntajes que van a ir variando. Si un congresista no presenta proyectos de ley ni es ponente, ¿va a estar penalizado? No,
porque muchos congresistas por sus comisiones, etcétera, no tienen la oportunidad. Además, tampoco nos interesa que se sature la labor del Congreso presentando proyectos de ley, como en alguna oportunidad lo hacía un congresista el 19 de junio, que presentaba 60 proyectos de ley para quedar como el congresista que más proyectos de ley tramitaba, sabiendo que no iban a tener trámite. No nos interesa eso, pero sí medir y sí reconocer, como les decía, a través de otros indicadores, el liderazgo y la capacidad de agencia de los congresistas. Ahí entonces se encuentran, ahí encuentran ustedes la información. Esto se va a ir actualizando periódicamente, como les decía, próximamente con las otras leyes que estamos evaluando. ¿Y qué pasa si, por decir algo, la reforma laboral no pasa en el Congreso? Decía alguien, no pueden quedar impunes. Se va a medir claramente hasta el momento en que llegue, hasta el trámite que llegue, igual se va a medir y se va a asignar la responsabilidad de los congresistas. Es decir, no importa si al final del día ese proyecto no es aprobado, de todas maneras vamos a asignar ese puntaje a los congresistas para medir también cuál fue su desempeño, porque al final del día su labor no es válida únicamente cuando se aprueban las leyes, sino también en el trámite. Por eso es tan importante. Listo, queremos invitarlos, bueno, y solamente vete a la página inicial, decirles a todos que en la página inicial al final encontrarán las preguntas frecuentes, baja un poquito. Ahí están las preguntas frecuentes. Esta herramienta la hemos testeado con muchos aliados que nos han hecho muchas preguntas y lo que hicimos fue utilizarlas para responder, para que ustedes, si en particular tienen una pregunta específica, pues lo puedan hacer, desde qué significa libertad económica, cómo la medimos, por qué la medimos así, cuáles son los criterios, etcétera. Ahí lo van a encontrar. Invitarlos a todos a explorarla permanentemente, a hacernos preguntas, cuestionarnos sobre la herramienta, porque para nosotros este es un proceso de mejora continua, así que la seguiremos alimentando y seguiremos mejorando. Hola. Iremos mejorando esa información. A todos muchísimas gracias y de verdad esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes y que este sea un gran aporte para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Mil gracias. Muchas gracias al director ejecutivo por la presentación de la herramienta. Recordarles nuevamente que en la infografía que recibieron está el QR para ingresar a navegar IALE, que pueden compartir a través de sus redes sociales y etiquetarnos con @icp.colombia. Los invitamos a que naveguen, a que vivan la experiencia de la página, a que descarguen el prototipo de reforma laboral y tengan a la mano las recomendaciones que también hacemos desde el instituto. Para continuar con el evento, damos paso al primer panel, por lo cual invitamos a María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Cristian Eduardo Stapper, vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Y a Paula Onzaga, coordinadora del Observatorio Legislativo, para moderar este panel. Bienvenida. Buenos días para todos. Damos inicio al primer panel de IALE académico y IALE gremial. Doctor Stapper, si le parece bien, empezaré a hacerle la primera pregunta a la doctora María Margarita. Doctora María Margarita, buenos días. Empezaremos con la primera pregunta. Paca, por favor. Bueno, Paca, desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo considera que IALE puede ayudar a superar las limitaciones de transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano al Congreso de la República? Primero, felicitaciones, porque creo que es una herramienta muy útil. Yo creo que al Congreso en general, bueno, esto es una retahíla que he hecho hace 20 años que no veía a Cristian, y es que
nosotros creo que en Colombia hemos avanzado muchísimo en materia de transparencia, de acceso a la información y de disponibilidad de los datos. Pero hay unos aspectos en donde no hemos mejorado y donde activamente las instituciones no ponen esa información a disposición y pasa por la toma de decisiones en el Congreso de la República. Entonces, hay algunos instrumentos que ayudan a eso, hay uno pues, conocido hace años que es Congreso Visible, pero todos tienen como una aproximación. Aquí me gusta mucho que es una aproximación marcada en dos cosas que son fundamentales, que son las metainstituciones, a mi manera de ver, de la Constitución del año 91, que son la democracia y el capitalismo. Y creo que se vuelve súper importante, una herramienta que diga de qué manera honramos esa decisión de tener un Estado competitivo, un Estado en donde la libertad de acción y la libertad de prestación de servicios por parte del sector privado es fundamental, es un valor fundamental de la Constitución del año 91. Entonces yo creo que es una herramienta que nos ayuda a unir estas dos metainstituciones y a examinar los proyectos de ley y a examinar el comportamiento. Y hay otra cosa que me parece que es fundamental y que hay que felicitar, y es la política no es una fotografía, la política es en video, la política necesita mirar las trayectorias. Y esto nos permite mirar las trayectorias, mirar cuál es mi cambio de opinión entre un momento y otro. Y creo que eso obviamente promueve la transparencia y promueve la toma de decisiones informada. Muchas gracias, Paca. Ahora seguimos con el doctor Cristian. Doctor Cristian, la misma pregunta. ¿Quiere que se la repita o está bien? No, está bien. Perfecto. Y parto de lo mismo que dice Paca. Yo, francamente, cuando empezamos a conocer la herramienta ya hace varios meses y el trabajo que estaban desarrollando, pues nos encontramos con una grata sorpresa. Y es que parto de otra premisa, uno a diferencia del instituto, nosotros desde FENALCO no pretendemos ser neutrales, ¿no? Esa es nuestra gran diferencia y no pretendemos ser neutrales. Decía alguien que uno no puede ser neutral en un tren en marcha, básicamente porque FENALCO tiene casi el 98% de los afiliados en micro, pequeñas y medianas empresas, y esa gente está preocupada, y está preocupada por algo que percibe pero que no sabe qué es y no sabe cómo incidir, no sabe cómo influir. Y ello lo lleva a uno a pensar necesariamente, aunque no suene tan bien, pero es la realidad, en el tema político como un mercado, como una realidad también de mercado, en el que hay que garantizar la libertad y la libertad de decidir. Si yo en una transacción, ¿no?, encuentro que la transacción puede ser inválida en tanto que fui sometido a error al momento de tomar mi decisión al comprar un carro, al comprar una casa, imagínese usted con mi voto lo que puede pasar. Entonces, temas de reducción de asimetría de información evidentes, la información sobre qué está haciendo el señor que está trabajando porque yo lo elegí, ¿no? Pero adicionalmente el problema de agencia, la reducción del problema de agencia. Yo soy el principal porque soy el elector, no soy menos que mi elegido, al contrario, yo decidí elegirlo. Mis intereses tienen que ser equivalentes y tengo que saber cómo está votando en el Congreso. Pero adicionalmente, algo que está pasando y que pasa en los mercados, y es que el principio de mínima diferenciación, los partidos se están pareciendo, muchos de ellos se empezaron a parecer cuando empezaron a aparecer tantos partidos, y eso hacía difícil que uno decidiera votar por Pedro, por Juan, pero también por conservadores liberales, su Cambio Radical, etcétera, etcétera. Una vez se sepa cómo se está votando y por qué razones se está votando, el elector tendrá muchas más posibilidades de saber si se persigue el interés público o el interés privado. Y cierro simplemente con esto. Si el elector supiera que en la reforma tributaria se presentaron más de 1.200 documentos entre ponencias positiva y negativa y proposiciones, y se concedieron más o menos 72 horas para leer,
Eso querría decir que si no durmieran los congresistas, ¿no?, les faltaron aproximadamente 2 horas para leer la totalidad de las propuestas. Si no solamente ciudadanos, sino los miembros de las altas cortes, de la Corte Constitucional, hubieran estado informados sobre esto, seguramente las decisiones y el futuro del país sería mucho mejor. Muchas gracias. Es importante mencionar que IALE hace un empoderamiento del control ciudadano. Mientras el ciudadano esté informado cómo votan nuestros congresistas, en un futuro se verán reflejadas en las elecciones de cómo los proyectos de ley afectan o no la libertad económica de cada ciudadano. Bueno, ahora continúo con la segunda pregunta. Bueno, voy a seguir con Paca, por favor. Dice así: en el actual contexto y ante los desafíos políticos y económicos de Colombia, como por ejemplo el proyecto de reforma laboral que cursa actualmente en el Congreso de la República, ¿cómo IALE podría contribuir a guiar el proceso legislativo para que no vulnere la libertad económica? Yo creo que el problema de la reforma tributaria es que no es como un sueño de un deber ser para un país que no es Colombia. Con esos niveles de informalidad, ¿a quién le van a aplicar esas normas? Y yo creo que todos los indicadores, y obviamente me gusta que Colombia produzca cada vez más información y más indicadores, pero yo creo que aquí el problema es, como dicen los técnicos, de capa 8. Aquí el problema no es de si los indicadores nos sirven para que la gente entienda, para que en el Congreso haya una reflexión. Yo creo que aquí el problema sí es de percepción y es de aproximación, y yo no creo que la gente en política, nadie es neutral, porque todos tenemos una carga de lo que hemos vivido y del lugar desde donde vemos el mundo. Y lo que está pasando es eso, y la preocupación que yo tengo es que la reforma laboral no parece diseñada para una realidad que pareciera que no todo el mundo está viendo de Colombia, pero hay unos que decimos, cuidado, ¿cuál es el porcentaje de la población que tiene edad de trabajo, que trabaja formalmente? Lo que está pasando con los nativos digitales y los nómadas digitales, esas personas quieren trabajar en unos horarios de esa manera y ese es el futuro que ven de sus vidas. Entonces es como si hubiera un diseño para una realidad que no es la nuestra, que no es la que está, pues la que yo estoy viendo desde donde estoy parada en la vida. Y yo creo que estos indicadores nos ayudan a ver cuál es esa falta de alineación entre las percepciones y lo que algunos pensamos que es una realidad y lo que nos dicen los datos de esa realidad. Pero yo no creo que los indicadores cambien la mirada de la señora ministra del Trabajo, por ejemplo. Y yo no creo que este tipo de indicadores cambien la mirada de los congresistas digamos, en términos absolutos. Lo que yo sí creo es que pueden mostrarle a los congresistas, cuidado con seguir dañando los indicadores de libertad económica que tiene Colombia. Entonces yo creo que no es que el IALE vaya a cambiar esa forma y ese debate, pero sí puede decirle a la gente, cuidado, porque ese tipo de decisiones puede seguir afectando unos indicadores que son importantes para que Colombia tenga inversión, para mirar cuál es, digamos, qué le pasa al sector privado y qué le pasa a la iniciativa ciudadana en términos generales. Vale, mil gracias. Doctor Cristian. Yo quisiera pensar que el instrumento sí sirve para cambiar conductas y yo quisiera pensar en un primer término hablamos de libertad en términos de competencia por el mercado que son los votos con análisis económico del derecho y yo quisiera pensar que también un congresista se va a dar cuenta de que gracias a un índice objetivo y neutral, ese sí, no como quien les habla en este momento, con ese índice se podrá tomar una decisión correcta, ajustada al interés general, pero además que no implique hacerlo a uno feliz a la fuerza. En la medida
en que se conozca que la reforma laboral, por ejemplo, ya para ajustarnos un poco más a la realidad, contiene elementos contra las libertades económicas, porque aumenta costos más del 30% para una MIPYME, porque supone una pérdida de empleos en términos del Banco de la República que va entre los 200 y tantos mil y los 700.000 empleos, 425.000 empleos perdidos, con datos objetivos del Banco de la República. Si se entiende que dentro del texto no solamente está la pérdida de empleos, sino también disposiciones que permitirían la huelga por razones políticas. Esto es, no estoy de acuerdo, y perdonen que use con un tema tan de espinosa actualidad. No estoy de acuerdo con que no se elija rápido y entonces tomo la decisión no solamente de hacer un plantón, sino de ir a la huelga y de parar medio país simplemente porque está contenido así en la reforma laboral. U otro tema de espinosa actualidad: si pasa la reforma laboral, los sindicatos podrán hacer inversiones con sus recursos en cualquier asunto distinto a los que están en su objeto social. Si eso se sabe, si eso se revela, si eso sale del ámbito del Congreso de la República, si se permite el debate ciudadano, pero también de quienes hacen aportes a las campañas lícitamente, de los aportantes, con toda seguridad la política será más transparente y también el futuro de Colombia más claro. Gracias, doctor Cristian. Nosotros desde... ¿Deja meter la cucharada? Claro que sí. Yo tengo Por un favor. problema con esa aproximación, Cristian. Y mi problema con esa aproximación es que ningún indicador del mundo es neutral. Y nosotros tenemos que partir de esa idea. Y no está mal que no sea neutral. Porque pensemos en los indicadores que están de moda en las empresas, como el Dow Jones de sostenibilidad. Claro, hay unas empresas que eso les interesa y empiezan a cambiar sus comportamientos corporativos para mejorar ese indicador. Si yo quiero que me vaya bien en Great Place to Work, yo empiezo a mirar cuáles son esos indicadores y cambio en ese sentido. Pensemos cuando Transparencia por Colombia hacía su indicador en todos los municipios. Había alcaldes y gobernadores que decían: yo quiero mejorar ese indicador y voy a hacer un cambio en mis comportamientos, voy a publicar la información porque quiero mejorar ese indicador. Pero el indicador dice qué mido y por qué mido. Y hay una persona que conscientemente quiere mejorar en ese indicador. Pero hay personas que no quieren mejorar en el indicador de alineación con la libertad económica. Y es válido, están en su derecho. Digamos, es parte de las leyes del juego, de las reglas del juego en la democracia. Está bien, pero también está bien que nosotros pensemos, nosotros estamos midiendo la libertad económica y es posible que otros estén midiendo temas de bienestar. Y es posible que muchos de esos indicadores entren en conflicto. Y eso es normal y eso es válido. Y yo a eso no le veo problema. Pero lo que sí creo es que depende de cuál es la orientación de una persona frente a ese tema. Perdón que la use, señora representante a la Cámara. Es posible que cuando le toque tomar una decisión en otro tema, que se le mueva esa aguja completamente al contrario. Porque en temas tributarios esa era su aproximación. Pero es posible que en un tema de educación sea otro, por ejemplo. Y eso no está mal. Lo que está muy bien es que nosotros digamos, este indicador lo que hace es mirar la alineación, mirar cómo se alinean esas decisiones públicas con unos principios que tiene un indicador conocido internacionalmente y que es importante para alguien como el ICP y es importante para un grupo de la población que no es el más importante para otro grupo de la población. Yo creo que eso es absolutamente válido. Y obviamente los indicadores sí nos hacen cambiar los comportamientos, pero a los que nos interesan esos indicadores. Si nos interesan otros, es posible que el comportamiento no cambie. Tranquilo, doctor Cristian. ¿Algún congresista hablando de...? Yo le preguntaba, venga, se van a perder 250.000 empleos, ¿qué piensan los empresarios de su región? Y me contestaba literalmente, a mí no me importa, porque en mi región no hay empresas.
La neutralidad quizá, uno puede hacer referencia a la neutralidad académica desde el punto de vista de que no hay inclinaciones en razón a la actividad económica. A eso era lo que hacía referencia. Y seguramente dentro de esa actividad, dentro de esa neutralidad académica, que es a la que yo hago referencia, habrá diferencias. Uno puede decir, bueno, soy pro libertades económicas o soy keynesiano. Si soy keynesiano, puede ser de los buenos o de los malos. Verbigracia, el keynesiano que dice que va a reactivar la economía, por cierto, 0.6% de Producto Interno Bruto, y a la vez hace una ejecución presupuestal del 70% en inversión, no es un buen keynesiano. Y por supuesto tampoco será uno de los buenos al momento. Puede ser un buen keynesiano, pero un pésimo ejecutor. Probablemente. Bueno, mil gracias a los dos por el debate de la pregunta número 2. Vamos a darle continuidad ya que tenemos un segundo panel y voy contra el tiempo. Voy a hacer la tercera pregunta que tenemos y es que al contribuir a promover la responsabilidad de los congresistas frente a sus electores por las decisiones que toman y por la forma en que se desempeñan respecto a la libertad económica, ¿cómo considera que IALE puede fortalecer la confianza y la legitimidad del Congreso? Yo creo que los congresistas deben estar agradecidos de este tipo de instrumentos porque es una herramienta de rendición de cuentas. La rendición de cuentas del Congreso es malísima. Del Congreso como institución, pero también de los individuos elegidos para Senado y Cámara. Y eso pues lo ha dicho todo el mundo cuando hace este tipo de análisis desde hace 20 años o más. Es mala, a veces hay unas audiencias absolutamente dirigidas a sus electores y hay unos enredos de la forma como rinden cuentas. Y esta es una herramienta de rendición de cuentas impecable. Cualquier información, cualquier plataforma que nos permita saber si fueron o no fueron las sesiones, si votaron y cómo votaron, es un apoyo para la rendición de cuentas. Y en ese sentido uno pensaría, pero no ha pasado. Congreso Visible lleva 25 años, diría Elizabeth Ungar, más o menos mostrando el ausentismo y no ha habido una gran mejora en el tema. Entonces uno debería decir, debería ser importante y los debería ayudar a cambiar comportamientos, pero no ocurre así necesariamente. Pero sí es una herramienta que si hay una difusión y hay la alianza de la que nos hablaba Carlos Augusto en la presentación con medios de comunicación, va a ayudar mucho a que la rendición de cuentas esté presente, ¿no? Que haya una rendición de cuentas, haya un registro de información que le permita a los congresistas apoyarse para rendir cuentas, pero hay un control ciudadano que permite constatar la información de la rendición de cuentas. Mil gracias, Paca. Doctor Cristian. Como lo dije, yo soy más optimista y soy más optimista en el sentido de que evidentemente requiere mucho más esfuerzo en el sentido de que es una herramienta que hay que divulgar y es una herramienta que requiere o que exige que uno vaya a la provincia, que es donde están los votos, como lo hemos hecho representante en algún momento con el plan de desarrollo con usted en Bucaramanga o con el proyecto de ley de educación también en Bucaramanga, que tenía una altísima carga ideológica y de intervencionismo en el mercado de educación también, al punto de que instituciones educativas privadas quedaban sin futuro claro. Lo cierto es que si no hacemos un esfuerzo desde el escenario de cada uno, y me voy a referir simplemente al de FENALCO a través de 28 seccionales, reuniéndonos con los congresistas, recordándoles que el Plan Nacional de Desarrollo, querida Paca, no era una reforma agraria como lo pretendían, ni una reforma tributaria, un cambio del catastro, que la reforma agraria que se está proponiendo dentro de la ley, del proyecto de ley de jurisdicción agraria, es en realidad una consagración de la expropiación sin indemnización proscrita, prohibida en Colombia desde el año 1999. Si no recordamos que hay un proyecto de protesta social, que así se llama, en el que
está prohibido a las autoridades impedir los bloqueos, salvo que se afecte el derecho a la vida. Si nosotros no hacemos eso, perdón, me faltaba uno de también candente actualidad. Si se acepta que se acabe con estas comisiones de regulación, que son el respaldo técnico para evitar la captura y el oportunismo político, no son frases mías, son teoría económica clásica. Si no hacemos esto desde la academia, desde los gremios económicos, desde la casa de cada uno, pero especialmente desde las regiones, que es donde está el mercado en términos académicos nuevamente de las elecciones, probablemente no lleguemos a tener una Colombia transparente a través de un Congreso plenamente transparente que haga su trabajo de cara al país. Muchas gracias, doctor Cristian. Y ya por último, para darle el cierre al panel, tenemos esta pregunta que es sobre cómo la academia y el sector empresarial, al utilizar IALE, puede incentivar el diálogo y la colaboración efectiva entre el sector privado, el gobierno, el Congreso y la sociedad civil para avanzar en metas comunes que tengan que ver sobre la libertad económica. Como decía en la primera pregunta, yo creo que estas herramientas ofrecen una información que es valiosa para la discusión, para entender el comportamiento y las creencias de los políticos. Y entender, generalmente en la primera votación hay una información de a mí esto no me gusta, yo creo que esto no debería ser así. Y si hay un cambio en la trayectoria, ahí podemos pensar qué negociación hubo, qué modificaciones hubo en el texto o qué actuaciones impropias hubo durante la discusión. Y yo creo que nos permite poner esto sobre el tapete, como decirlo, discutámoslo abiertamente, miremos qué es lo que ocurre. Si nosotros miramos el uso de datos para hacer estudios académicos en materia de integridad en términos generales, toda la producción de Gallego en la Universidad del Rosario, de Mujica en la Universidad de los Andes, mucha información de FEDesarrollo, mucha información de otros académicos en el mundo, tiene que ver con el uso de estas plataformas. Hay un señor maravilloso que se llama Mihaly Fazekas, que es un profesor de la Universidad Centroeuropea, que lo que hace es básicamente eso, estudiar bases de datos públicas, unirlas y ponerlas al servicio de la investigación en la academia. Nosotros yo creo que le conté a Carlos Augusto y ya le conté a Kevin para que ya quiere irse para allá a mirar cosas. Hay una cosa que se llama un observatorio de corrupción. Yo quería ponerle de otra manera, pero le pusieron el observatorio de corrupción, donde está, por ejemplo, toda la información legislativa de la Unión Europea. Tenemos a Chile y a Colombia ahí montados. Y también la información del sistema de compra y contratación pública. Sería buenísimo poder hacer mezclas ahí. Con esto hay estudiosos del mundo entero, entendiendo cómo se maneja el favoritismo en la producción de regulación, por ejemplo. ¿Qué pasa con los conflictos de intereses? ¿Qué relaciones tenemos entre el favoritismo para ciertas empresas y los sistemas de compra y contratación pública? Y cómo ahí primero, hay comportamientos impropios, pero también esas restricciones a la competencia afectan naturalmente la libertad económica. Y todo eso afecta a la democracia porque, entre otras cosas, afecta la confianza en las instituciones. Y ese es parte del oficio que yo creo que tenemos que hacer, centros de pensamiento, academia y naturalmente el sector privado y sobre todo los gremios, más que el sector privado, porque los gremios por más de que no son neutrales, porque además, insisto, yo no creo mucho en la neutralidad en ningún caso, todos tenemos un interés y vemos con las gafas con las que nacimos y con la maleta que cargamos, tienen una mirada de sector y no de individual, y eso hace que sea bien importante. Muchas gracias, doctor Cristian. La misma pregunta. Perdonen la digresión, pero ahora cuando saludé a la Paca le dije, no nos veíamos hace 20 años. Y me acordé, era Fray Luis de León,
el que en la Universidad de Salamanca, después de haber estado preso no sé cuántos años, 20 años, llegó a la clase y empezó la clase diciendo, como dijimos ayer, y pasa más o menos lo mismo, porque es como si la conversación de hace 20 años la estuviéramos continuando hoy. Mire, dos cosas. La primera, o quizá concluyamos de esta forma, ¿qué está haciendo un gremio que se reconoce preocupado por las decisiones legislativas y últimamente por las decisiones por vía de decreto reglamentario? El gremio está trabajando, y les voy a decir, frente a la reforma laboral, haciéndole conocer a todos y cada uno de los empresarios, a los casi 30.000 afiliados de FENALCO, cuáles son las grandes preocupaciones de la reforma laboral, hacerlo público. Pero también estamos en las 28 sedes seccionales de FENALCO reuniéndonos con los congresistas sin importar las bancadas. Hay reuniones sumamente interesantes. Sabemos que no vamos a cambiar ciertas posiciones ideológicas, sabemos que difícilmente hay un artículo, quizá el artículo 10 de la reforma laboral, que dice que si yo soy despedido aún sin justa causa, indemnizado, y yo alego que fui despedido por razones discriminatorias, previa decisión de una persona que arbitre, de autoridad administrativa o judicial, pues tengo que ser reinstalado en el cargo sin necesidad. Que mi empleador tiene que demostrar que no fui despedido por razones arbitrarias o discriminatorias, es decir, cambia la carga de la prueba. Al momento de empezar este tipo de discusiones, nosotros sabemos que la carga ideológica de algunas personas, especialmente en el Congreso, es vastísima, es dificilísima, y simplemente se quedan en la palabra discriminación, y eso nos ha pasado. Y lo que dicen es, pero es que este artículo es para impedir la discriminación. No, venga, es que eso es inconstitucional porque eso viola la presunción de buena fe. No importa, vamos a luchar contra la discriminación. Lo sabemos, lo tenemos claro. Nos seguiremos reuniendo, pero además seguiremos haciendo público a través de cualquier herramienta disponible la forma en que los congresistas votan. Y no solo la de aquellos votos en favor o en contra de un proyecto de ley, sino de aquellas posiciones que son ambiguas y que son delicadísimas, como la de un representante a la Cámara que no votó, pero hizo quórum en la Comisión Séptima y se retiró apenas pasó la votación para que empezaran las votaciones de impedimentos y recusaciones. Esto, señores, no es algo que impida o que suponga o que deba demostrarse, es evidente y está grabado, pero todos los colombianos deberían saberlo al momento de depositar su voto. Y ese es el compromiso con la academia, que es el último punto del que quería hablar. Veo a la doctora Escandón por allá, perdón que me refiera a usted, pero en los próximos días haremos otro foro con la Universidad del Rosario, con la Sergio Arboleda, con la Javeriana, para hablar de los costos y de la incidencia de la reforma laboral. Y eso lo haremos desde la academia, que es una instancia, es así, neutral desde el punto de vista académico, que observa las cosas desde el frío texto de la ley, ¿no?, para que desde ese escenario los colombianos conozcan también los efectos de la reforma laboral. Así lo haremos con todas. Gracias. Bueno, acá termina nuestro primer panel. Queremos agradecerles a nuestros dos panelistas y los invitamos a que conozcan IALE y se puedan informar sobre cómo votan nuestros congresistas los proyectos de ley que cursan actualmente en el Congreso y la reforma tributaria, que fue nuestro análisis con el que iniciamos IALE. Muchas gracias y le damos continuación al segundo panel. Muchas gracias a los panelistas. Damos paso entonces al segundo panel, panel congresistas. Invitamos al escenario a la senadora Liliana Vitar del Partido Conservador
y a la representante de la Cámara, Marilén Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Para moderar el panel nos acompaña el director ejecutivo del Instituto, Carlos Augusto Chacón. Bueno, muchísimas gracias a la senadora Liliana Vittar y a la representante Marilén por acompañarnos el día de hoy. Debo confesarles que el representante Uzcategui y el representante Heráclito, los dos nos habían confirmado, pero desafortunadamente fueron citados a Comisión de Derechos Humanos y no pueden faltar. Muchísimas gracias por estar acá. Además, maravilloso tener un panel con mujeres, así que nos alegra mucho. Pues, como ustedes ven, señoras congresistas, para nosotros es un motivo de mucho agrado poder lanzar esta herramienta y lo importante es también no solamente que la academia, los gremios, la sociedad civil, sino conocer la percepción de ustedes como congresistas, porque al final esta va a ser una herramienta que va a permitir que los ciudadanos pues midan, evalúen y le den visibilidad a su trabajo. ¿Cómo creen ustedes que esta herramienta puede ayudar a eso en esta coyuntura de reformas, de tanto trámite legislativo, de un contexto político muy complejo? ¿Sienten ustedes que esta herramienta efectivamente puede servir para eso, para que al final del día sus electores valoren lo que ustedes hacen al interior del Congreso? Senadora. Bueno, muy buenos días a todos. Efectivamente, quiero agradecer al Instituto de Ciencias Políticas por estas herramientas. Yo sí considero que son importantes, a pesar de que existan muchas herramientas hoy en día con esta tecnología y con este seguimiento que nos hacen nuestros electores del comportamiento de cada uno de nosotros y de nuestras posiciones en las aprobaciones de las diferentes leyes que se discuten y cómo evoluciona el comportamiento pues, en las diferentes discusiones que se dan, sí es importante. Sí es importante, nosotros como congresistas tenemos un compromiso muy grande con nuestros electores. Cuando una persona deposita el voto en un congresista, esta es mi primera elección en un cargo de elección popular, siempre había estado del otro lado en el Ejecutivo, está entregando su vida, está entregando las decisiones a futuro, porque esto no es una fotografía del momento, sino que esto tiene incidencia a lo largo de muchos años. Está entregando la responsabilidad de su familia, de su hogar, de las empresas. Entonces, sí es muy importante que las personas conozcan qué está pasando al interior del Congreso y lo conozcan de una manera clara, precisa, no sesgada, que es lo que muchas veces ocurre, porque pues lo viví cuando no estaba en este ejercicio legislativo. Entonces, yo sí considero que es una herramienta muy importante que nos muestre realmente la problemática que tenemos. Hoy sabemos que estas 3 reformas que se están cursando son reformas que afectan la sostenibilidad de la economía. Una reforma, pues es nuestra segunda pregunta, pero es importante hablar de la reforma laboral, porque definitivamente esta es una reforma que destruye la empresa en el país. Hoy tristemente, tenemos que hablar que ya estamos llegando a un desempleo de 2 dígitos nuevamente. Estamos alrededor del 10.3% en desempleo, con una informalidad del 56%. Y vemos una reforma laboral que en nada nos ayuda a mitigar estos indicadores. Entonces, sí es importante que la ciudadanía sepa cuál es el pensamiento de cada uno de nosotros como congresistas, como legisladores, para que asimismo tomemos una mejor decisión. Yo creo que lo principal de la democracia es el conocimiento. Nosotros nos debemos a los ciudadanos y en un Estado social de derecho la ciudadanía es lo más importante. Entonces, de verdad, felicitaciones por este indicador. Y sí considero que va a apoyar muchísimo la gestión democrática en las próximas elecciones. Muchas gracias, senadora. Representante Marilén, ya que usted nos permitió hoy mostrar su indicador, ¿cómo lo valora? ¿Cree que esto va a ayudar a visibilizar su trabajo? Por supuesto, falta irlo alimentando con muchas más cosas, pero ¿cree que esto va a aportar? ¿Va a facilitar que los ciudadanos confíen en la usted? cuñita, porque hay que no hay proyecto legislativo y se han presentado muy buen números, pero me explicaron que era en lo tributario, ¿no? Sí, porque. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto estar aquí, invitada por el Instituto de Ciencias Políticas, estar en el CESA. Me recuerda a mis escenarios académicos. Muchas gracias por este espacio. Realmente mi vida académica siempre se desarrolló al lado de la tecnología.
porque eso fue lo que hice, siempre el apoyo a la educación virtual, al uso de tecnologías en el aula. Y cuando encontramos esta herramienta, digo, la necesitamos, porque no podemos estar de espaldas al mundo. Uno habla de la cuarta revolución industrial, de la quinta revolución industrial, ya hablan muchos. En las universidades hablamos de la universidad 4.0. Entonces, la tecnología tiene que acompañar el ejercicio político. Para mí la tecnología permite presentar la realidad de lo que sucede en cualquier escenario. Cuando uno va a la universidad y no quiere ver la matrícula, entonces tiene sistemas de información. Y esos sistemas de información le permiten a uno hacer matrícula, ver cuántos están, qué cursos toman, sus notas. Nos permiten tener la vida y la historia del estudiante. Esto para decirte que para mí IALE es la vida y la historia del ejercicio del congresista. Ahí va a estar. Y es la real. Claro, está todo lo que tenemos, las transmisiones, pero realmente como ciudadanos tenemos el espacio para sentarnos a ver una plenaria, a seguir una comisión, pero sí queremos darnos cuenta de las decisiones que se toman en este escenario. Entonces, una herramienta tecnológica de este tipo, que tiene unas variables, pero que además en su panel me permite navegar por ella porque es amigable. Parte del ejercicio de la tecnología es que sea amigable. Y ahí no he navegado en toda, pero con lo poco que nos presentaste, Carlos, se ve que es una plataforma amigable, que es lo que buscamos con la tecnología, que sé dónde buscar los datos que requiero. Para mí eso es fundamental. Pero además, vuelvo a la academia, la evaluación. Yo no le tengo miedo a la evaluación. La evaluación es formativa, es constructiva. Lastimosamente, hemos satanizado la evaluación en Colombia, en todos los niveles. Por ejemplo, los profes no quieren ser evaluados. Los de FECODE, pero ¿por qué no? Si los evaluamos, estamos en constante proceso de mejoramiento. Entonces, para mí, la herramienta permite también evaluación, seguimiento y control. Y si hay ese seguimiento, entonces pueden haber actividades de mejoramiento continuo. No debemos tener temor a eso. Hay algo que siempre me preocupa y no voy a señalar a nadie. Muchas veces se quejan de que el sistema de votación no sirve, ¿no, senadora? Entonces se vuelve el voto manual. Pero yo tengo mi lectura del voto manual, me disculparán todos mis compañeros en el Congreso. Pero es que para mí no quieren verse reflejados en el tablero. Porque una cosa es ver en el tablero. Es fácil cuando uno entra al sistema, busca el tablero de votaciones y empieza a buscar dónde estamos. Pero si lo hacemos manual, pues hay que escuchar, a ver cómo votó el representante. ¿Por qué no usamos la herramienta tecnológica? Entonces, para mí las herramientas tecnológicas son fundamentales, permiten el seguimiento. Cuando una colombiana que estaba en otro espacio llega al Congreso con otro proceso de formación, de ética, transparencia, el Congreso debe ser ético, debe ser transparente. Y hablabas de algo que es fundamental y que valoro mucho, es la coherencia. No se pueden hacerle elegir con un discurso y con un programa y llegar a la Cámara de Representantes o al Senado y hacer totalmente, cometer acción y tomar decisiones totalmente diferentes con las que fueron elegidos. Esta plataforma va a permitir que los ciudadanos sigan a cada uno de los congresistas frente a lo que fue su propuesta en campaña y lo que está legislando hoy en día. Entonces, fundamental invitar, hay muchas herramientas ahí en Colombia en diferentes ámbitos, hay que hacer marketing, lo escuchaba ahora en los anteriores panelistas, que lo conozcan, y una palabra que manejo constantemente y que quiero llevar en el Congreso es que hay que hacer pedagogía. Entonces, hay que llegar con pedagogía en la herramienta, saberla usar y sobre todo que la información que se cargue sea real y sea correcta para que la herramienta empiece a cobrar un valor en la ciudadanía.
Representante, muchas gracias y destaco ese tema de la justificación política de esta herramienta. Es que nació por eso, que en 2022 nos sorprendió ver partidos y congresistas con una agenda y luego llegaron a votar otra y dijimos, bueno, esto hay que visibilizarlo, así que de verdad que qué bueno que usted también lo percibe de esa manera. Senadora, a propósito, retomemos lo de la laboral porque es muy importante, un poco no solamente porque usted ya advierte cuáles son esos riesgos, sino que lo que nos interesa también es saber si usted cree que luego una valoración como la que hemos hecho, donde identificamos que el nivel de afinidad es muy bajo, el de la reforma laboral, que va a tener unos impactos en distintos sectores que incluso muchos de ellos ni siquiera se han advertido los principales, pero es que esto va a desencadenar en unas consecuencias que van a ser dramáticas para la economía colombiana, pero especialmente para los más pobres, para las microempresas, para los que van a seguir condenados a la informalidad y, por supuesto, en afectar la libertad económica. Pero ¿cree usted que ahora que tenemos este tipo de mediciones, de hallazgos, vamos a poder también un poco ayudar a la comprensión de algunos de sus colegas en el Congreso de entender las afectaciones que puede sufrir el país de aprobarse una reforma de esta naturaleza? ¿Cree que hay posibilidad de que incidamos en ese debate? La verdad es que sería bien importante que todos los congresistas nos preocupemos por ver cómo nos miden, aunque diga claramente que no es una calificación, pero sí cómo nos miden en nuestras posiciones en el Congreso. Lo decía hace un rato en mi respuesta pasada, para nosotros es bien importante las decisiones que se tomen ahí. Y tristemente, pues, ahí no tenemos, somos muchas las personas, muy pocas las personas que consideramos que hay muchas reformas que desde el principio sabemos que no en nada benefician al país, como la reforma laboral. En ningún momento y en ningún estudio, no lo hay, todavía lo estamos, ahorita precisamente salimos a un debate en la Comisión Tercera de la reforma laboral y la reforma pensional, porque no hay un estudio serio que nos mida realmente cuál es el impacto positivo en el empleo, en la formalidad de estas reformas, tanto de la pensional como de la laboral. Y una lleva a la otra. Con la reforma laboral estamos destruyendo el trabajo formal, estamos dando beneficio a una pequeña población que ya tiene trabajo y que ya ha conseguido unos beneficios especiales, se los estamos aumentando. ¿Qué hacemos con esto? Estamos destruyendo aún más nuestra economía. ¿Por qué? Porque muchas microempresas van a salir. No tengo cómo solventar estos costos tan altos que me están imponiendo estas nuevas reformas, porque ya de hecho vienen con una carga tributaria desde la reforma tributaria y ahora con una reforma laboral que los va a presionar aún más en sus costos. No, una economía que está creciendo al 0.6%, una inflación que todavía no sabemos cómo va a terminar, nos falta qué efecto va a tener el fenómeno del Niño y el incremento en el precio del diésel, que no solamente afecta el transporte, sino también los alimentos, de pasajeros y de carga, perdón. Entonces, realmente este tipo de herramientas sí nos ayuda a nosotros claramente a saber cómo va, hacia dónde va la economía, qué están pensando nuestros legisladores, que son los que al fin y al cabo pues inciden directamente en el futuro de las leyes de lo que va a pasar en este país. Entonces, yo sí creo que es una herramienta muy importante que sí nos ayuda. Y hay un dato muy importante también, que este tipo de herramientas nos sirven. La semana pasada terminó la visita del Fondo Monetario Internacional al Ministerio de Hacienda y al Banco de la República. Y nos alertaron de 3 temas fundamentales que estas reformas atacan directamente, y es la sostenibilidad financiera y económica del país. Primero, ya el ministro de Hacienda con un crecimiento del 0.6 está pidiendo que bajen tasas de interés. Por favor, no sabemos cómo va la economía. No podemos ser tan ligeros y un crecimiento del 0.6 no es ni siquiera el crecimiento esperado de la economía. Un sistema cambiario. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo estamos tratando la economía. Segundo, estamos aumentando el gasto, y no un gasto en inversión, el gasto en funcionamiento, con unos ingresos que el año pasado tuvimos 11.2 billones por debajo de lo esperado. Y la última sentencia donde tumban la exequibilidad del cobro de las regalías directas al impuesto de renta. Entonces, estamos bajando los ingresos, aumentando el gasto y aumentando nuestra deuda pública, donde nuestra calificación ya, Standard & Poor's, nos pasó a negativa. Y es la posición de todas las calificadoras de que vamos en un riesgo muy alto, donde el crédito se nos va a aumentar. Entonces, la situación de estas reformas en la economía de verdad son preocupantes
y sí es importante que la gente tenga un conocimiento de esto y tenga el conocimiento de lo que dice mi compañera, la doctora Marilén, cuál es la posición de cada uno de nosotros. Porque nosotros llegamos ahí porque la gente creyó en nosotros. Nosotros no llegamos ahí porque quisimos, no. Llegamos con una responsabilidad muy grande por la cantidad de personas que votaron por nosotros y creyeron en nosotros. Entonces el compromiso y la responsabilidad que tenemos al tomar una decisión y al saber cómo está nuestra economía y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos es muy grande. Entonces, estoy completamente sintonizada con esta herramienta y pues es importante que nos ayuden a visibilizar un poco más lo que está pasando con nuestro país, con estas reformas y cuál es la posición de cada uno de nosotros. Gracias, senadora representante. Solo una anotación en el documento de la reforma laboral sobre su preocupación frente al efecto de las otras reformas es que es llamativo porque se contradicen. Una reforma quiere que más gente cotice, pero si la gente va a estar en la informalidad no va a tener cómo cotizar, entonces va a seguir siendo insostenible el sistema pensional. Es muy importante esa reflexión que usted hace y varios de los documentos que hemos elaborado en el Observatorio Económico pueden reforzar esa posición que usted tiene. Representante, ¿cree que podemos, digamos, una vez identificado que la reforma laboral tiene una baja afinidad, tenemos como un margen para poder hablar con los congresistas y hacerles ver los efectos negativos de una reforma de esta naturaleza? Claro que sí, mensaje erróneo, sigo con pedagogía. La primera vez que radicaron la reforma laboral, hicieron un show en la Plaza de Armas. ¿Y por qué hablo de pedagogía? Porque los colombianos no sabían que el solo radicar podían hacerlo en una secretaría, en la Secretaría de Cámara, Secretaría de Senado, no tenían que gastar tanto. Se cayó y nuevamente la radicaron como debía ser, en secretaría. Ahí empieza la pedagogía. Y muchos colombianos dicen, ya está la reforma, porque ese es el mensaje inequívoco que mandan a la población. Ya está la reforma con este show mediático. Pero no hay que enseñarle a los colombianos que esa reforma tiene que cumplir un proceso en la Cámara y en el Senado, que tiene que ir a debate en comisión, pasar a plenarias de Senado y Cámara. Esta entró por Cámara, tiene que pasar, ¿sí? Esta ya está en Senado, ahorita pasó por Senado la segunda. Y tiene que ir a debate de plenaria en Senado, volver a Cámara, comisión y cerrar en Cámara, en plenaria. Entonces, la gente tiene ese mensaje inequívoco. Pero les quiero contar algo más de la reforma laboral. Está la propuesta, la reforma que presentó el gobierno, la que presentó el conservador y la que presentamos la oposición en compañía de la ANDI. Y pasó el primer debate y no tuvieron en cuenta las otras dos propuestas de reforma. Cuando fueron acumuladas, el debido proceso sería sacar una propuesta y una ponencia que tomara las mejores partes de cada uno de los proyectos de ley. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hay concertación? ¿Por qué no entendemos que nuestro modelo de país y económico tiene actores tanto privados como públicos y se desconoce lo privado? Por ejemplo, hablo de la propuesta que presentamos con diferentes expertos de ANDI y FENALCO, donde hablamos del talento humano, de la formación en conjunto del talento humano para mejorar la competitividad en Colombia, y no fue tenido en cuenta. Entonces, ¿qué se busca? Favorecer sindicalismos, favorecer estratos socioeconómicos y crear estratos socioeconómicos que no son reales, que solamente están en el imaginario. Se habla de respeto a la diferencia, de igualdad, pero cuando vamos al ejercicio legislativo que propone el gobierno, ahí no se ve eso. Solamente se ve que se legisla y en lo laboral es claro, con una sola mirada: el favorecimiento a los sindicatos y acabar con la economía colombiana, tanto empresarial como en los nuevos emprendimientos. ¿Quién quiere emprender cuando no hay posibilidades? Es muy sencillo, sin mencionar otros países. Se están yendo nuestros empresarios. ¿Por qué? Porque hay beneficios tributarios, lo decía en la presentación, en otros países que favorecen. Y con esta reforma laboral, ¿qué es lo más fácil? Ir a buscar otros mercados, y buscar esos otros mercados genera en Colombia desempleo,
Si hay desempleo, la economía cae y tú le deseas muy bien, el crecimiento no se da, no se dan posibilidades. Les decía yo en algunas de las audiencias públicas que tuvimos en educación cuando me encontraba con algunos chicos que son de otra línea ideológica, para no decirlo. Yo les decía, oigan, ¿y si no hay impuestos, con qué van a pagar subsidios? ¿Y si no hay impuestos, con qué va a haber matrícula gratis? Gratuidad no hay si no hay impuestos. ¿Quién va a pagar la gratuidad? Y les decía más allá, ¿y cómo mejoramos la calidad en la básica y en la media? ¿Con qué vamos a pagar profesores y formaciones si no hay quien pague impuestos? Y si no hay quien pague impuestos es porque no hay empleo, no hay crecimiento de la economía. Entonces, volviendo a la herramienta, pedagogía, hay que contarle a los colombianos con evidencia, con argumentación, la realidad de las reformas. No solamente que sea una reforma ideológica, sino que sea una reforma pensando en país y pensando en todos los colombianos, que lastimosamente hoy no se gobierna para todos, y me disculpan. Y yo creo que hay algo importante aquí para complementar un poco esta pregunta, y es lo que nos está llevando, por ejemplo, la reforma pensional. La reforma pensional está marchitando a los fondos privados. Y yo creo que todos los que tenemos algunos añitos sabemos que el Estado no es el más eficiente. Ya lo vivimos con pensiones, con el seguro social. Si nos recordamos un poco también, nos vamos a la reforma a la salud, los que en la época en que los hospitales atendían por caridad, donde las personas de escasos recursos ni siquiera tenían la posibilidad de entrar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, yo soy consciente de que nuestras reformas son importantes, son necesarias, pero construyendo sobre lo que ya tenemos, no destruyendo lo que hay. Y decías algo muy cierto, si nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando con esta reforma laboral? Acabar el empleo, generar más subsidios, porque eso es lo que queremos. ¿Qué estamos intentando con monopolizar los recursos de las pensiones en Colpensiones? Tener todo el recurso financiero allá para la cantidad de subsidios que queremos. Entonces, ¿quiénes van a aportar al sistema de seguridad en salud si estamos acabando las empresas y no hay subsidio? Nuestro Producto Interno Bruto, hay un indicador muy importante que en estos días estaba analizando, que es la producción, aquí lo tengo, este que está acá, es la relación de inversión a PIB. Durante los últimos 25 años, ese indicador siempre estaba por encima del 20%. Hoy ese indicador, el año pasado cerró al 10.5%. ¿Cómo estamos acabando con nuestra empresa, con nuestra producción interna, pero sí aumentando nuestros gastos? Entonces, de verdad, estas reformas y este llamado del Fondo Monetario Internacional y la posición de las calificadoras ya es una alerta muy grande al país, que yo creo que todos debemos preocuparnos por eso, no solamente los congresistas, sino también los ciudadanos, que son la razón de ser, como los decía, de una democracia y de un Estado de Derecho, que nos ayuden un poco, porque muchas veces de pronto la información que nosotros tenemos no es la misma que da sectores diferentes a nuestro pensamiento, de pronto tienen una difusión más alta de una manera sesgada y engañosa. Y sí es bueno que todos conozcamos realmente cuál es la situación y cuál es la posición que está en este momento nuestra economía, nuestro país, que es un riesgo. Otra cosa que es importante, qué pena que me extienda, pero siento que es un escenario importante que conozcamos la claridad de las normas en materia tributaria, en materia fiscal, son importantes. Esto que está pasando con el decreto de liquidación y con ese decreto que firmó hoy nuestro presidente, donde viola todas las normas y la Constitución, es peligrosísimo. ¿Qué inversionista va a querer volver a nuestro país a generar empleo y a generar productividad? Nadie. Hoy todas las concesiones están frenadas. Ese decreto nos hizo un retroceso impresionante. Ustedes no se imaginan, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado a futuro de nuestra economía con este tipo de decisiones erróneas que se están tomando. Entonces, qué bueno que nos ayuden de verdad también a visibilizar y a que esto sea de público conocimiento. Gracias, senadora. Y dicen las dos una cosa muy importante respecto a la pedagogía y respecto a la confianza. Porque fíjese que esas reformas no se han aprobado, pero ya desde afuera ven con desconfianza a Colombia. Y la confianza es un elemento fundamental del mercado. La confianza lo es todo en el mercado para hacer negocios, para que haya crecimiento. La confianza es fundamental para que uno pueda emprender. Y ese tipo de iniciativas de proyectos de ley, esas arbitrariedades regulatorias que no son solamente los proyectos de ley, también tenemos otro proyecto en el instituto que mide los temas regulatorios, eso es lo que hace generar mucha desconfianza. Y
Para una organización como la nuestra que promueve un modelo específico, que es un modelo que ha demostrado funcionar en generar bienestar, crecimiento económico, superación de la pobreza y construcción de paz, que a veces parece estar alejado un tema del otro, pero están muy vinculados, ¿cómo logramos, y les pregunto a las dos, cómo logramos entonces, y muchas de ustedes y muchos de ustedes están realmente comprometidos en hacer esta defensa, cómo logramos que sean más? Nosotros podemos ayudar a visibilizar para que sea el ciudadano también el que recompense o castigue en las urnas a los que votan por proyectos de ley que afectan la calidad de vida, pero cómo logramos que más congresistas se suban a estas iniciativas y entiendan la importancia de defender un modelo como el que hoy estamos promoviendo a través de esta herramienta. Porque, solo hago este disclaimer, porque nos preocupa mucho que obviamente la seducción que puede generar el poder del gobierno, los presupuestos, los cupos indicativos, etcétera, pues al final del día rompen con el sueño. Uno los ve en campaña hablando a favor de la empresa y se reúnen con los empresarios y piden donaciones y van a las empresas, pero una vez llegan al Congreso votan en otro sentido porque es mucho más sexy lo que ofrece el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo logramos volver esto una fuerza política más allá de los partidos, del nombre del partido que tenga o no, el color? ¿Cómo hacemos una fuerza política, senadora y representante, para que nos pongamos de acuerdo con muchos congresistas y la sociedad civil en impulsar un mejor proyecto país? Bueno, hoy las redes sociales, no creas que de todas maneras sí limitan un poco ese actuar que de pronto antes no era tan visible en el Congreso, y estas herramientas ayudan muchísimo. Hoy yo veo esta herramienta como la urna virtual que alguna vez existió, donde las personas pueden evaluar la gestión de cada uno de los congresistas, donde pueden mirar cómo se están comportando y castigarlo en las urnas, porque el castigo más grande que le pueden dar a un congresista es en las urnas. Entonces, yo sí considero que este tipo de herramientas van a servir muchísimo. Ya de hecho, las redes sociales han ayudado, sino que también es engañoso porque muchos congresistas hablan para las redes sociales. Muchas personas simplemente ustedes ven en cámara y están en una posición para las redes sociales y apenas cerraron el Instagram o otra cosa, ya la posición es diferente. Entonces, pero en esto, que es un seguimiento constante durante todo el transcurso de una ley, lo que se quiere y lo que se espera, si la ciudadanía tiene la posibilidad, como lo digo, de mirar cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los congresistas, y el dolor más grande para uno es eso, el día de las elecciones, sentir que no tiene ese apoyo y esa confianza que ya le había dado la ciudadanía porque pues no se sintieron representados dentro de las decisiones que se tomaron a lo largo de las diferentes reformas que el gobierno aprueba. Y otra cosa también importante es que este tipo de información con la data a nosotros como congresistas y en nuestro recorrido en las regiones nos tiene que ayudar a ver realmente no solamente las reformas que presenta el Congreso, sino también qué podemos hacer nosotros para mejorar este país, qué iniciativas propias se pueden llevar a cabo. Hoy, por ejemplo, en mi caso particular, en las regiones yo he tenido un acercamiento muy grande con mujeres. Hoy vemos todos los días en los medios noticias de violencia contra la mujer, de asesinatos, las cifras han crecido. Y tú te vas y te sientas con ellas y lo ves, además de la información con la que cuentas, cuál es la principal causa por las cuales las mujeres hoy tienen que criar a sus hijos y vivir en esta violencia, la dependencia económica de sus esposos. Y esto más que todo se va en los estratos más bajos del país y en las zonas rurales y dispersas de Colombia. Entonces, tú te sientas con ellas y ¿qué quieren estas mujeres? Hombre, lo mínimo, una ayuda, que me den un capital semilla para yo emprender y poder sacar adelante a mis hijos, empoderarme económicamente y no seguir aguantando esta violencia. Entonces, este tipo de cosas te ayudan también a eso, a generar iniciativas propias. Yo tengo un proyecto de ley muy lindo, que es el Fondo de Emprendimiento de la Mujer, que precisamente nació de eso, de la necesidad que tienen las mujeres de tener ese capital semilla y ese empoderamiento económico. Y es lo que nos empiezan pues a mirar y a medir de qué tanto le preocupa a la persona a la que yo le di mi voto, mi problema, lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando al país. Entonces, yo sí invito a todos mis amigos, a mis compañeros del Congreso a que analicemos un poco más, dejemos de lado nuestros intereses particulares y empecemos a pensar en país. Gracias, senadora. Y solo para su proyecto de ley importante, ayudar a esas mejoras, a esas mujeres emprendedoras a quitarles tantas barreras burocráticas. Es que Colombia, lo decía yo en la presentación,
Son casi 60 días de los 246 laborales que las MIPYMES se toman cumpliendo trámites burocráticos. Esas mujeres que tienen que atender a sus hijos, emprender, dedicar tiempo, se verían enormemente beneficiadas si hacemos una gran coalición de parlamentarios que realmente hacen una simplificación de trámites, lo impulsan. Es que es absurdo la cantidad de trámites y de tiempo y de plata que pierden las MIPYMES cumpliendo con caprichos burocráticos que podrían fácilmente ser digitales, por ejemplo. Y una cantidad de cosas que las beneficiaría, pues además de su iniciativa, senadora. Representante, ¿cree que podemos lograr impulsar una agenda país para la libertad económica con este Congreso? Necesitamos un relevo generacional. Necesitamos un cambio porque necesitamos gente con principios, con valores, formada. Porque si ustedes ven ahí, hay muchos congresistas que llevan 3, 4 periodos. ¿Tú crees que cambien? ¿Ustedes creen que cambien? Yo no sé. ¿Sí? Porque para mí prima el bienestar común, el colectivo. Pero muchas veces lo que uno ve en el actuar es el bienestar individual. Entonces, claro que la gente puede cambiar, yo no sé si Loro Viejo aprende a hablar, pero ojalá que se pensara más en país, en el beneficio de todos y no en ese beneficio individual. Es muy triste ver defender en el Congreso cosas indefendibles, sin argumentación, pero lo más triste no es el que lo defiende, es que otros se lo compren y lo aprueben. Entonces, esto es un llamado a la conciencia, ¿sí? Hay que hacer un llamado, ¿sí? Es a entender que se están tomando decisiones por todos los colombianos, no se toman decisiones por los 300 y algo que hay en el Congreso, sino que toman decisiones por los más de 50 millones de colombianos. Y que esas decisiones no afectan solamente en este periodo de gobierno, es que pareciera que, no, estos son 2 años, ojo. Eso afecta a Colombia en el largo plazo, en su imagen. Entonces, cuando no se mide el impacto de la toma de decisiones, pues vuelvo y te digo, eso no se logra de la noche a la mañana, más aún en las competencias, cuando uno habla de competencias y dice que tiene en los niveles de competencia, el mayor nivel de competencia es saber tomar decisiones y solucionar problemas. Y las decisiones se toman fundamentadas con evidencias, no sobre ideologías. Entonces tendríamos que ir mucho más allá. Pero vuelvo y te digo, un pueblo informado, y la herramienta sirve para eso, para informar e invitarlos a que cuando los invitan a la calle por lo menos busquen por qué salen a la calle. Lástima por nuestros estudiantes que cuando le preguntan por las leyes o por qué está aprobado, no tienen ni idea. Entonces también es tarea de nosotros como ciudadanos, pero también de las instituciones educativas de informar. Y ahí va mi invitación final, invitar a las instituciones universitarias en Colombia a que usen la herramienta para formar competencias ciudadanas. Siempre nos rajamos las universidades en competencias ciudadanas y creo que es una muy buena herramienta para formación en competencias ciudadanas. Senador y representante, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Estamos seguros que esta herramienta va a ser de mucha utilidad. Esperamos también poder aportar a su trabajo legislativo en defensa de estas ideas y de este modelo. No puedo terminar sin antes dar un agradecimiento especial a Paula Onzaga y a Alba Isabel, que está por ahí. Alba no la veo. Ah, Alba Isabel, estás acá adelante. Las 2 personas del instituto que estuvieron a cargo y se echaron al hombro todo este desarrollo que han sido unas semanas intensas. Muchísimas gracias a las 2. Creo que hoy los paneles y la opinión de quienes nos acompañan son un gran reconocimiento a ese esfuerzo, así que muchas gracias. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que consulten la herramienta y nos hagan saber qué les parece. Una feliz tarde. Muchas gracias a la senadora y a la representante por acompañarnos en este panel. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en esta mañana su participación y contribuciones a esta importante discusión sobre temas que resultan fundamentales para la libertad económica y las instituciones de la democracia liberal. Agradecemos a todos por acompañarnos y recuerden compartir YALE, navegarla, enviarla a sus contactos y etiquetarnos a través de redes sociales. Un feliz día para todos.